Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Pues bendito Dios, para nosotros es una bendición, un privilegio habitar al abrigo del Altísimo. Porque cuando habitamos al abrigo del Altísimo, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, bajo esa sombra que eres tú, Señor, el Dios Todopoderoso. Y por eso te damos gracias, porque estamos confiados cuando dependemos de ti en todo, cuando estamos dispuestos a someter nuestra vida a ti para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Pero sobre todo, Señor, para la gloria de tu nombre, porque todo lo que hacemos, decimos, queremos que sea solo para tu gloria, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser se enfoquen siempre en glorificarte a ti, exaltarte a ti como ese Dios santo y poderoso que eres, Señor. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Y ahora que hemos estado meditando sobre los nombres con los que tú te presentas a los hombres, te ruego que cada nombre que vamos estudiando, Señor, nos ayude a estrechar más nuestra comunión contigo, a conocerte más y a ser mejores hijos tuyos, y de que nosotros podamos disfrutar más y más de tu grandeza y de tu poder. Te ruego que cada persona que va a estar aquí escuchando, viendo esta meditación, tú la toques con el poder de tu Espíritu Santo y seas tú quien les hablas al corazón a ellos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra meditación en la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir con los nombres de Dios y vamos a tratar el nombre de Elión, conociendo a Dios como el Elión. Conocer a Dios como el Elión beneficia nuestra relación con Él. El Salmo 91, los versículos 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tremendo este versículo, ¿verdad? Creo que casi todos los cristianos sabemos de memoria por lo menos el versículo 1 del Salmo 91. Conocer los nombres de Dios es de una importancia tan trascendental, porque yo les decía en una de estas meditaciones de los nombres de Dios, que es difícil ponerle un solo nombre a Dios. Si lo llamamos solamente el Eterno, puede ser que estemos desconociendo otros aspectos de lo que Dios es, otras características de la naturaleza de Dios. Por eso, cuando por ejemplo decimos Jehová, ya les expliqué que Jehová es yo soy, el que era, el que es y que siempre será. Estamos hablando de eternidad. Cada nombre de Dios nos presenta algo de su carácter, algo de su naturaleza. Entonces, por eso es importante conocer esto de los nombres de Dios. Esa es la razón por la cual he querido hacer esta serie de meditaciones en los nombres de Dios. Este nombre, el Elión, que significa Dios Altísimo, revela aspectos muy profundos del carácter de Dios. Vamos a tratar de conocer a Dios como el Elión y vamos a mirar cómo nos beneficia en nuestra relación con Él tener este tipo de conocimiento de Él. En primer lugar, quiero hablarles de ese reconocer la soberanía de Dios, porque conocer los nombres de Dios no tiene importancia si no lo relacionamos con nuestro diario vivir, con lo que nosotros somos o podamos ser en Dios. Entonces, en este caso, cuando yo hablo del Elión, estoy hablando de reconocer la soberanía de Dios, que en otras palabras es uno de los aspectos del carácter de Dios y de la naturaleza de Dios, que es de las más difíciles para que el hombre acepte.
esto de la soberanía de Dios. Nosotros no queremos tener que ver nada, absolutamente nada, con la soberanía de Dios. Esa es la razón por la cual aún nosotros, los mismos cristianos, cuestionamos a Dios cuando hay desgracia. En esta época en la que estoy grabando esta meditación, hay un conflicto armado bien tremendo entre Israel y el grupo Hamas en la franja de Gaza. Mueren muchos niños. Los de Hamas hicieron una toma violenta, mataron hombres, mujeres, niños, de todo, en una forma violenta, atroz. El ejército de Israel no está actuando de la mejor manera desde mi perspectiva, y también lanza bombas y mueren niños también. Y viene la pregunta de muchos días: ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios deja que eso pase? ¿Dónde está Dios? Cuando hay un terremoto, un maremoto, cuando hay una desgracia, que se desbordan los ríos y se llevan las casas, especialmente de gente pobre, la gente pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando a uno se le muere un familiar, se pueden escuchar esas voces de reclamo de: ¿por qué a mí, Dios? Entonces, una de las cosas más difíciles de aceptar de Dios es la soberanía de Dios. Yo me someto a la soberanía de Dios. Eso implica que yo voy a aceptar que si mi vida está en las manos de Dios, no importa lo que pase conmigo, es Dios quien lo está permitiendo todo. Entonces, reconocer la soberanía de Dios da confianza en la providencia de Dios. Reconocer a Dios como el Elión nos permite confiar en su control absoluto de todas las cosas. Mire, Daniel 4, 34 y 35 dice: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es el sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces, confiemos en que Dios tiene un propósito, tiene un plan, incluso en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Dios está al control. A mí me encanta leer a Daniel en este aspecto, porque mire que él dice: él tiene un poder, y es un poder sempiterno, eterno, nunca va a acabar. Y él es quien hace y deshace, tanto en la esfera espiritual en el cielo, como en la esfera humana en la tierra. Él quita y pone reyes. Cuando él quiere que alguien muera, él es Dios, él es el dueño de la vida, él es el autor de la vida. Pero siempre tiene un plan, siempre tiene un plan, siempre está todo calculado para beneficiarnos a nosotros. Es la ventaja de conocer a Dios como el Elión. Al reconocer la soberanía de Dios, también estamos expresando que nosotros estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Al reconocer la soberanía de Dios, aprendemos a someter nuestras propias voluntades a la voluntad de Dios. ¿Difícil? Sí, es difícil. Muy difícil. Generalmente, cuando usted ve que alguien se toma la cabeza a dos manos y dice: ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Es porque no sometió su voluntad a la voluntad de Dios. No lo hizo. Entonces tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Yo tengo planes, pero ¿y cuáles son los planes de Dios para mí? Mire, cuando yo hablo de la fe, yo hablo de un tipo de fe que yo llamo la fe natural. La fe natural es esa fe con la que todos nacemos. O sea, todo el mundo tiene
fe natural. Todo el mundo tiene fe natural. Eso es lo que hace que nosotros pensemos en que mañana vamos a ir, mañana vamos a hacer. Planificamos nuestra vida a veces hasta con años de anticipación. Yo iba a invitar una vez a un predicador a la iglesia y él me dijo, déjeme, yo reviso mi agenda, me dijo él. Y tomó su agenda y comenzó a mirar y me dijo, pastor, lo siento, pero en los próximos 2 años no tengo ningún día libre. No tengo ningún fin de semana libre. Voy a estar ocupado por mis próximos 2 años. Yo me quedé mirando. Le hice una pregunta que no debía de haberla hecho, pero se la hice, ¿no? Le dije, usted no puede pensar que se puede morir dentro de 8 días. Es decir, planificamos nuestra vida de tal manera que no pensamos en que si lo que yo estoy planificando también es el plan de Dios para mi vida. Cuando yo creo en la soberanía de Dios y vivo bajo la soberanía de Dios, entonces mi voluntad, mis planes son sometidos a la voluntad y a la soberanía de Dios. Confiemos en que Dios siempre tiene un propósito, un plan, aunque sea en medio de esas circunstancias difíciles de nuestra vida. Él va a cumplir siempre lo que Él tiene propuesto. Tenemos que aprender a someternos a esa voluntad entonces. Recuerde, muchos son nuestros planes, pero los planes de Dios pueden ser diferentes. En segundo lugar, al pensar en Dios como el Elión, debemos comprender la majestad y la grandeza de Dios. ¿Cómo? A través de la adoración, de la alabanza, de la reverencia. Conocer a Dios como el Elión nos impulsa a adorarle con mayor profundidad y mayor sinceridad. Cuando usted sabe que Dios es altísimo, altísimo. En Isaías dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Él es el Dios altísimo, el Elión. Cuando yo lo conozco a Él como el Elión, eso me impulsa a adorarle con mayor profundidad y desde luego con mayor sinceridad. El Salmo 97:9 dice, porque tú, oh Señor, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. El 29:2, el Salmo 29:2 dice, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Dediquemos tiempo a adorar a Dios, reconociendo su grandeza, su majestuosidad en nuestras vidas. A veces cuando estamos en nuestros tiempos devocionales de oración, no tenemos las palabras suficientes, se nos pierden o no las dominamos o no las conocemos. Entonces yo recomiendo que se arrodille usted y abra la Biblia en un salmo, en este caso un salmo de adoración, de alabanza, y comience a hacer esas palabras del salmista como suyas, y usted va a encontrar vocabulario para adorar a Dios, porque necesitamos dedicarnos a adorar a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo la majestuosidad de Dios, especialmente en nuestras vidas. En nuestras vidas. También conocer a Dios como el Elión nos da humildad ante su presencia. La majestad de Dios nos hace conscientes de nuestra pequeñez y nuestra dependencia en Él. Yo siempre he dicho que la adoración es como ese espejo que cuando yo me miro a través de la adoración, yo siento cada vez más mi pecado y me siento cada vez más lejos de Dios, en el sentido de que la santidad y la gloria de Dios son tan excelentes, tan altas, que mi pecado no permite que yo me acerque a ese Dios santo, santo, santo. Entonces, la majestad de Dios me va a hacer a mí consciente de que yo soy pequeño, de que yo no soy nada, absolutamente nada sin Él.
Isaías 57:15 nos dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Tremendo. No le leo este versículo. Mire, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Y Santiago, capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acudamos a Dios con corazones humildes, reconociendo nuestra necesidad de su santidad, de su gracia. Esto es importantísimo. Cuando yo reconozco la grandeza, la santidad de Dios. Pero conocer a Dios como el Elión también me trae a mí la experiencia de la protección y el refugio en Dios. Tengo una seguridad de la protección de Dios en mi vida. Y no solo en mi vida, sino en la vida de mi familia, los que me rodean. Es una bendición que contagia, es una bendición que se extiende, esa seguridad de protección divina. El nombre, el Elión, nos da consuelo y seguridad de la protección en Dios. ¿Por qué? Porque Elión es el Dios Altísimo. El Salmo 91, 1 y 2, que fue el que leí cuando estaba comenzando, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y el Salmo 57, 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Busquemos refugio en Dios en tiempos de dificultad, confiando en la protección de Él. Mi versículo lema, el que yo tengo escrito ahí como despedida de mis correos electrónicos, es Nahum 1:7, que dice que Dios es bueno para los que confían en Él. Dios es bueno para los que confían en Él. Busquemos la protección de Dios, sabiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros. Esta experiencia de la protección y el refugio en Dios nos trae a nosotros también dependencia en su fuerza, en la fuerza de Dios, no en las nuestras, sino en la fuerza de Dios. Reconozcamos a Dios como el Elión que nos lleva a depender de su fortaleza. Es que uno de nuestros problemas es que nosotros no entregamos completamente nuestra vida, no nos dejamos caer completamente en Dios. Tenemos que reconocerlo como lo que Él es. Escuche, esa experiencia de protección y refugio nos va a llevar a nosotros a depender en la fuerza de Dios. El Salmo 46, 1 y 2 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al mar. Isaías 41:10, un texto que es muy citado, un texto que muchos lo sabemos de memoria, un texto que nos llega por la internet, por el Twitter, por el Instagram, por el TikTok, por todas partes nos llega este versículo, pero en eso se ha quedado, en un versículo más para enviarle a los amigos o a los vecinos, pero no para asimilarlo y vivirlo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dependamos
de la fortaleza de Dios, especialmente en esos momentos de debilidad, de desafío. Es el momento en que más debemos depender de Dios, el Dios Altísimo, el Elión. Él está aquí para bendecirnos, para ayudarnos, para sacarnos adelante, pero solamente tenemos que confiar y depender en Él. Ya como a manera de conclusión y haciendo un resumen, el Elión es la soberanía de Dios, es la majestad de la protección de Dios sobre nosotros. Eso es el Elión. Es esa soberanía, esa majestad y esa protección. Si quieres resumir el Elión, véalo con estas tres palabras: soberanía, majestad y protección. Pero yo lo invito a que usted reflexione un poco más de cómo conocer a Dios como el Elión. Y en la medida en que usted reflexione de cómo conozco yo a Dios como el Elión, eso va a ir transformando mi vida, va a ir transformando su vida. Porque si usted comienza a reflexionar en el Dios poderoso, soberano, en el único Dios, en que nuestras fuerzas están en Él, en que estamos seguros en Él, en que nuestros planes están sometidos a los planes de Dios y que todo lo que acontece en nuestra vida está en el plan de Dios, vamos a descansar mucho más en Dios. Yo quiero terminar con una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a conocer su soberanía. Padre, yo te ruego que me ayudes, y ayudes a quienes están viendo esta meditación, nos ayudes a reconocer tu soberanía, Señor. Ayúdanos a adorarte, llegar a ti arrodillados con humildad, reconociendo que todo lo que necesitamos es ayuda tuya, reconociendo tu santidad, tu grandeza, tu poder, tu majestad. Ayúdanos a verte más como el Elión en nuestras vidas y que eso sea un desafío para que nosotros te conozcamos más, confiemos más en ti y que tú seas glorificado en nosotros. Gracias, porque yo sé que como el Elión estás para bendecirme y ayudarme. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Espero que nos podamos volver a ver algún día a través de estos videos, de estas redes, que podamos seguir aprendiendo más de Dios. Dios la bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.